¿Requieres esta bolsa? ¿Tienes esta bolsa? Es mía. Desde el 2001 hemos estado en contacto y ahorita estamos caminando por una no, ya sí, hemos estado aprendiendo. Ahora voy para allá. Pues préstame, sí, porque no sé si va a venir, pero sí va a haber para ellos. Va a haber micrófono para el ¿tú sabes? Voy por él. Sí, para ya empezar. Voy por él. Como lo van a hacer no, nomás fueron para el micrófono. Estamos esperando el micrófono y ahorita vamos a empezar. Sí, pero seguro llega antes que yo aprenda bien.
Como que sí, hay gente que entiende. Sí, si quiere conversar y ahorita ya se los pone. Pero no sé si nos van a escuchar. Sí, sí se la escucha. Ahorita les dan los micrófonos, de todas maneras, para que ya no... Bueno, pues vamos a intentar su micrófono. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Seguimos esperando el micrófono, entonces ahorita vamos a hablar vamos a subir el volumen en lo que llega. Nos da muchísimo gusto que este espacio esté tan concurrido en un momento pues de tanta efervescencia, tanto de imaginación política como de acción, con la iniciativa del CNI y del EZ. Y nos da, es un honor para nosotros, nosotras. Yo soy Mariana Mora aquí del CIESAS y soy parte de la red de académicas de apoyo al CID. Nos da muchísimo gusto tener la presencia aquí de las y los concejales. Estamos esperando todavía un compañero que viene en camino y por supuesto la participación de Magda y de don Pablo. Voy a presentar a todos brevemente. La idea es una mesa redonda de exposición y después de diálogo sobre el Consejo Indígena de Gobierno y su propuesta ante el despojo y la defensa del territorio. Y antes de empezar, lo que sí queremos hacer es dedicar esta mesa redonda, el espacio que nos convoca a todos aquí hoy, en memoria de Guadalupe Campanú, mujer purépecha, comunera de Cherán, que fue asesinada el 17, bueno, su cuerpo fue encontrado el 17 de enero, ¿no? Entonces, en un momento donde estamos tratando de dialogar entre todas y todos otras formas de ser gobierno, otras formas de imaginar cómo es ser autoridad en colectivo, defendiendo el territorio con mujeres por delante, creo que es importante no dejar de la mirada de actos de feminicidio como el que sufrió la compañera Lupe en Cherán hace pocos días. Entonces, este espacio está dedicado en memoria de ella. Y bueno, el tema es obviamente esta lucha contra por el territorio y contra el despojo. Entonces aquí tenemos el honor de tener con nosotros a Gabriela Vega Telles, que es concejala, junto con Heriberto Salas Amat, que también es concejal. Los dos son del pueblo Nahua del Valle de México y vienen de la lucha contra el nuevo aeropuerto que se está tratando de construir sobre el lago de Texcoco. Y también como parte de la Asociación por el Florecimiento de los Pueblos, tenemos aquí a don Pablo González Casanova y a Magda Gómez. Entonces vamos a empezar con la palabra de la concejal, de Gabriela, Gabriela con Heriberto, que nos van a platicar de su lucha y esperando que llegue el otro compañero en lo que ustedes van platicando. Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Bueno, más que nada era la idea también de nosotros platicarles un poquito sobre la propuesta del Congreso Nacional Indígena, de tomar esta iniciativa, de dar un paso más dentro de la lucha de la defensa del territorio y nuestros bienes naturales de nuestros pueblos indígenas, y pues es también contra pues el desprecio, el despojo que viene haciendo el sistema capitalista neoliberal y los empresarios, y que no nada más aquí en nuestro país, sino que a nivel mundial vienen haciendo, despojando y desplazando pueblos enteros, ¿sí? Y esta situación, bueno, a nosotros nos ha llevado a relacionarnos en ese sentido de defender nuestro espacio de vida y tratar de conservar pues, lo que es nuestro y nuestra forma de vivir, nuestros usos y costumbres, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión del mundo, que no se nos ha permitido en estos últimos años. Se ha agudizado más la agresión del
del Estado y de los empresarios en contra de los pueblos, y pues se viene avanzando en un despojo ya indiscriminado, y los proyectos que hoy vienen avanzando y que supuestamente es progreso, pues se vienen imponiendo por la fuerza. Para nadie de ustedes, yo creo, es ajeno que estos proyectos se imponen por la fuerza, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía Federal, la Marina, las policías estatales, federales, municipales, pero no nada más eso, sino que también además es a través de los grupos paramilitares que se van creando en cada zona de nuestro territorio, y acompañado pues con la gente de la delincuencia organizada, el narcotráfico, y además, bueno, el despojo viene también acompañado por esto que llamaron ahorita pues las reformas estructurales del sistema o de nuestra constitución, ¿no? Con esto le tratan de dar legalidad al despojo pues más abiertamente, amparados en una supuesta ley que ha venido pues trabajándose de hace muchos años, y que pues ahorita vemos que no hay ningún representante popular, ningún partido político que vea por los intereses del pueblo realmente, ¿no? Todos van encaminados a lo mismo, y por eso nuestra iniciativa de que caminamos pues en una propuesta que es fuera del contexto de los partidos políticos, porque todos obedecen al mismo patrón, al mismo amo. Eso lo podemos ver, y hasta ahorita no hay nadie que haga algo por una vida mejor para nuestro pueblo de México. Nosotros, compañeros, entonces, en 2016, en octubre, pues en el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, pues decidimos dar este paso a propuesta del Ejército Zapatista, de los compañeros de las bases de apoyo zapatistas, de participar en una pues propuesta que fuera la postulación de una compañera indígena para proponerla como precandidata a la presidencia de la República. Y la idea no es con el sentido de tomar el poder, sino más bien de que a través de la voz de la compañera se escuche la voz de los que no tienen voz, la voz de nuestros pueblos, y que se visibilice todo lo que viene pasando a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, acompañado de esto, pues se propone la creación del Consejo Indígena de Gobierno. Entonces nosotros, en este primer momento de la asamblea del aniversario del Congreso Nacional Indígena, como delegados, tuvimos que regresar a consultar a nuestros pueblos para preguntar si estaban de acuerdo en la propuesta que nos hacían nuestros compañeros zapatistas. Y en diciembre regresamos y se aprobó pues que se participara, y para este momento pues entonces se indica que se nombren los concejales para formar el Consejo Indígena de Gobierno, y que después de formar el Consejo Indígena de Gobierno se iba a elegir pues quién iba a representar la candidatura pues del Congreso Nacional Indígena. Y pues así lo hicimos. Regresamos después en mayo ya con el nombramiento de los concejales, aprobado pues por las asambleas comunitarias, y ahí también en esta asamblea pues ya se eligió a la compañera María de Jesús Patricio como nuestra vocera, y que es la que va a llevar la voz pues de nuestros pueblos. Esta situación, compañeros, compañeras, es algo de lo que nosotros queremos dar continuidad a lo que nuestros hermanos del Ejército Zapatista fue el origen de su levantamiento, ¿no? Y pues dar vida a sus 13 demandas que en ese momento inauguraban, pues que era tierra, trabajo, salud, educación, vivienda, paz, libertad, justicia, democracia, información, independencia, cultura y alimentación. Esas 13 demandas, pues nosotros también las
asumimos como tal, porque también estamos pasando lo mismo. Y esto dentro también del marco pues de estructurar autonomía dentro de nuestros propios pueblos. La idea ahorita de haber propuesto a Marichuy como precandidata y levantar las firmas era precisamente recorrer el país con ella y que la voz de nuestros pueblos se escuche y que se visibilice todo el dolor que están pasando estas comunidades y pueblos indígenas por el despojo que están sufriendo, la represión, el desprecio que sufren del sistema, de este mal sistema capitalista neoliberal. Entonces, pues estamos caminando en esto y en la conformación pues también de nuestras propias estructuras de gobierno y dentro de esto también proyectos diferentes que en cada pueblo, de acuerdo a sus modos, a sus tiempos, a su forma, se vayan creando. Dentro de todo esto, principalmente lo que es la salud, la educación, los sistemas de producción o proyectos productivos, nuestra propia economía y bueno, pues dentro de todo esto también la seguridad. Es algo de lo que nosotros estamos avanzando también en ese sentido, pues en algunas comunidades hay pueblos que están viviendo ya un paso diferente, ya están estructurando sus propias formas de gobierno. Desgraciadamente todavía falta mucho por hacer, porque si bien, por ejemplo, tenemos el caso de Cherán, que en este caso tiene su propio ya elección por usos y costumbres de sus representantes, todavía se vive dentro del sistema capitalista, todavía también se depende del erario público del sistema, y tenemos que salirnos de esto, tenemos que romper totalmente con el sistema, pero esto es una construcción desde nosotros, desde nuestros espacios. Si bien aquí en la ciudad puede ser desde los barrios, la colonia, la delegación, y ir buscando nuestras propias formas de estructurar nuestras formas de gobierno y darnos la vida que nosotros necesitamos y queremos vivir. Pero esto nadie nos lo va a hacer, tenemos que organizarnos nosotros. O sea, no podemos esperar que venga un Mesías y que nos haga las cosas. Esto es un trabajo de todos y de todas para crear una estructura nueva, porque la estructura que tenemos del sistema capitalista lo tenemos que quitar. O sea, tenemos que arrasar con esta estructura del sistema y sus formas de gobierno para nosotros crear las nuestras como pueblo. Y esa es la idea, compañeros, de salir entonces al país y pues enlazarnos con todas las luchas y con todos los sectores para que vayamos buscando la unidad en la acción y apoyar nuestras propias luchas unos y otros y avanzar en la construcción de un país diferente, ¿no? En una sociedad diferente que nos permita vivir en paz, en armonía con nuestra madre tierra y que bueno, pues también nuestros hijos les podamos brindar un mejor futuro, ¿no? Esta es la idea y esta es la consigna pues que nosotros tenemos ahorita de invitarlos a organizarnos principalmente y que se vaya creando esto, como dicen los compañeros de Liseta, ¿no? Crear una estructura de gobierno para nosotros que sea el mandar obedeciendo, que sea a través de nuestras asambleas, la toma de decisiones, que sea la consulta de nuestros pueblos y nuestras bases, lo que defina la forma de vivir que queremos, y esta construcción pues nos toca a todos y a todas. Esa es la idea, compañeros. Y bueno, dentro de esta defensa del territorio, nosotros en el Valle de México estamos luchando en contra del proyecto del nuevo aeropuerto porque este proyecto de muerte conlleva otros proyectos que se están desarrollando, tanto urbanísticos como industriales, como comerciales, pues, carreteros, que están destruyendo el entorno de nuestro valle. Y con esto también hay un riesgo, pues, de que con este proyecto se colapse la propia Ciudad de México, principalmente por el desabasto de agua. Es una de las cuencas más sobreexplotadas en el país. Y esto puede también traer consecuencias graves. Ahorita se tiene que estar extrayendo agua de otras cuencas para darle vida a esta ciudad. Y pues el lago de Texcoco, además de ser un ícono nacional para nosotros como mexicanos, pues es el único lugar, el único poro para la recarga de los mantos freáticos en el Valle de México, y además también es el regulador natural de este mismo valle, y que si nosotros dejamos que se muera, con ello también estarían enterrando nuestra identidad como país, que es algo importante para nosotros, pero sí también una reserva ecológica importante para la vida de todos nosotros en toda la cuenca del Valle de México,
y que se llevaría de la mano pues a los estados del centro del país, ¿no? Entonces esto es la lucha que nosotros hemos estado impulsando. No se trata del territorio únicamente, como se decía antes, de Atenco o de Texcoco, sino es de todo el valle lo que se está poniendo en riesgo con la construcción del aeropuerto, es de toda la cuenca del Valle de México. Entonces esto es algo de lo que nosotros venimos trabajando. Estamos caminando con la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura, pero también a través del Frente Amplio No Partidista en contra del proyecto del nuevo aeropuerto y sus megaproyectos de muerte en la región. Entonces, a través de esto hemos estado defendiendo como pueblos de la cuenca del Valle en contra de este proyecto, y estamos defendiendo nuestro territorio a través de este esfuerzo, pero de la mano también con nuestros pueblos del Congreso Nacional Indígena, a donde queremos pues que se sume también la fuerza de los demás sectores de la sociedad. Esa es la idea y la propuesta que tenemos pues para caminar y cambiar las cosas en este país, compañeros. Muchas gracias. Les doy la palabra a mi compañera para que complemente un poco más la información. Bueno, muchas gracias. Quisiera mencionar que nos indigna la guerra sucia que hemos visto desde el momento mismo del registro de Marichuy como aspirante ante el INE hasta el día de hoy, que vive un acoso constante como vocera, y la caravana también, ¿no? Por fortuna acabamos de tener comunicación hace unos minutos y bueno, nos dicen que están bien, que que ya están en Chilpancingo, pero sí hay esta situación de que pues hay vehículos que lo siguen en diferentes carreteras, ¿no? Sí, bueno, en el primer momento nos informaron que era un auto Ford Figo color negro que iba siguiendo la caravana. Los compañeros se tuvieron a preguntarle por qué lo seguía, pero el individuo se paró y cuando los compañeros se quisieron acercar arrancó inmediatamente, se quiso escabullir. Bueno, pues se escondió de manera muy rápida pues, y después se volvió a integrar a la caravana cuando los compañeros siguieron. Posteriormente se integra una patrulla federal, matrícula 12557, siguiéndolos, y de ahí se fueron cambiando las patrullas. Y el argumento de estos es que, bueno, van cuidando la caravana, que no les pase nada. Pero sabemos de lo que se trata, ¿no? De la intimidación y el hostigamiento que el Estado tiene sobre nuestra gente ahorita que estamos caminando en este proyecto, ¿no? Entonces esa es la información, y afortunadamente ya también los compañeros están ahorita ya en Chilpancingo, pese para los eventos que tenían previsto. Bueno, nos motiva también eventos como este. Esta es la razón principal de haber decidido entrar en esta coyuntura electoral, el motivar la organización, el motivar las conciencias, y estamos contentos en ese aspecto. Ha habido una buena respuesta en diferentes lugares. Yo creo que en toda la República vemos que se ha acogido bien esta decisión, y eso nos alienta, la respuesta que vamos viendo. Nosotros, pues como dicen nuestros hermanos zapatistas, despacio porque vamos lejos. Esto para nosotros empieza y no va a terminar el 1 de julio, eso se los podemos asegurar. Esto es solo el comienzo. Vamos para adelante también llevando un mensaje pues diferente en cuanto a la integración, por ejemplo, del Consejo Indígena de Gobierno, que fue constituido por la participación de un hombre y una mujer de cada una de las regiones étnicas de nuestro país. Eso es un mensaje muy importante de igualdad. Por otro lado, también nos trae de ese pasado histórico tan importante que tenemos, nos trae el concepto de la dualidad, ese concepto ancestral que en este momento sería largo profundizar, pero que ahí nos deja ese mensaje tan importante. Por otro lado, también nosotros
vemos que se necesita recuperar, asumir. Cada uno de nosotros lleva dentro una parte indígena, está viva, vive en cada uno de nosotros y tiene que salir. Necesitamos recuperar, irnos al origen, regresar a la raíz, y ese pasado de sabiduría ancestral, ese pasado de grandeza, debe hacer la diferencia en el presente y hacia el futuro. Entonces nosotros vamos para allá. Son más de 8,000 años de esa sabiduría y de esa grandeza. Y nosotros quisiéramos, si vamos a las comunidades o a los pueblos o a reuniones como esta y les decimos que son 500 años comparado con más de 8,000 años. Necesitamos motivarnos para recuperar y traer esa memoria histórica. Nosotros hemos impulsado desde esta coordinadora de pueblos y organizaciones del Oriente del Estado de México una campaña a la que hemos llamado Descolonízate, y es eso, descolonizar la mente, darnos la oportunidad de regresar al origen, sobre todo en esta globalización, esta amenaza tan grande que sufre el planeta. Entonces, nosotros siempre fuimos armónicos con la naturaleza, siempre hubo ese respeto profundo. Por otro lado, ya un poco más hacia nuestra lucha en el Valle de México, pues considerar que al igual que todas las luchas a lo largo y ancho de nuestro país en contra de megaproyectos, porque hay minería, hay parques eólicos, hay hidroeléctricas, hay gasoductos, infinidad de megaproyectos, y entonces nosotros lo vemos en la cuenca del Valle de México, este territorio que abarca parte de varios estados de la región centro del país, como lo son Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, la Ciudad de México y el oriente del Estado de México. El eje del equilibrio ecológico de este gran territorio es el lago de Texcoco. De ahí que sea tan importante lo que ahí ocurre. Y bueno, vemos diferentes aspectos. Sería un poquito largo también, pero no solamente consideramos este proyecto el más grande y más corrupto de Latinoamérica, sino que lo consideramos innecesario, ecocida e incosteable. Ya existe un sistema de aeropuertos en la región centro del país. Consideramos que no es necesario construir un aeropuerto, mucho menos en el lecho del lago de Texcoco, y que está proyectado con 6 pistas. Por otro lado, se nos está pretendiendo entubar los manantiales de la zona de la montaña. Ya se están canalizando por lo menos 9 ríos principales de toda la cuenca hacia un solo dren, para sacar su cauce junto con el agua de lluvia hacia el lago Nabor Carrillo y de ahí al túnel emisor oriente. Es decir, se pretende desecar un gran territorio para intentar evitar que se inunde o que se hunda el lecho del lago donde se quiere edificar el nuevo aeropuerto. Ya se han venido dinamitando nuestros cerros sagrados, centros ceremoniales del México antiguo. Se están depredando y ese tezontle, esa piedra volcánica, ese tepetate, se está acarreando en miles de trailers y camiones a la zona del lago, porque se le está sacando el suelo natural al lecho del lago, ese suelo salino que en su lugar es maravilloso porque nos da tesoros nutricionales ancestrales como la espirulina, por ejemplo. Entonces, en su lugar es benéfico, pero lo están sacando de ahí y de igual forma está siendo acarreado por miles de camiones y de trailers a la zona de la montaña, y con eso se está rellenando los socavones de las antiguas minas, que se filtra todo eso al acuífero de Texcoco, el más sobreexplotado del país. Entonces es un daño irreversible.
se están talando árboles indiscriminadamente. Aún así, en el pasado mes de septiembre nosotros vimos cómo los ríos, sobre todo el río San Juan, que viene de Teotihuacán, se volvió a llenar y volvió a llevar su cauce hasta donde desemboca, que es en el lago de Texcoco, volvió a inundar la parte de ese territorio, y vemos cómo pasa el bordo que pusieron de protección para la barra perimetral. Entonces pasó el agua, no sabemos cómo, tenemos testimonio, el compañero que es campesino, desde su bicicleta, desde ahí con su celular grabó, y nosotros transmitimos eso a través de la página de la coordinadora. Entonces vemos cómo el propio lago, la naturaleza se está defendiendo, pero están haciendo demasiado daño. Ya la depredación de los cerros, pues por ejemplo ahorita desde Hidalgo se está habilitando vías del ferrocarril, porque ya se va a dinamitar, a depredar los cerros y a cargar los materiales hasta el tren. Y vemos cómo en esta lucha no solamente es la cuenca del Valle de México, con este mega aeropuerto, con la aerotrópolis, con las obras asociadas, que ahorita la mayoría son carreteras, y los puertos también, los puertos marítimos, porque es para sacar en tiempo récord toda la riqueza del centro del país hacia afuera. Entonces, no perder de vista el TPP, Tratado Transpacífico, no perder de vista el Telecán también. Y bueno, para no ahondar más, nos vamos al contexto global. Como coordinadora de pueblos y organizaciones del Oriente del Estado de México, también participamos en la acción global en contra de la expansión de la aviación. No somos los únicos que luchamos en el mundo contra un nuevo aeropuerto. El año pasado, en febrero de 2017, se canceló de manera definitiva la tercera pista del aeropuerto de Viena en Austria. Fue un logro. Y ahorita se acaba de cancelar de manera definitiva la construcción del nuevo aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, en Francia. Pero también están luchando Montreal, Canadá, también Indonesia, Londres, Inglaterra, Bonn, en Alemania. No somos los únicos. Entonces, esta industria de la aviación es la más contaminante de la atmósfera a nivel mundial, y como tal lo tenemos que ver. Y por otro lado también, en este afán de los gobiernos del mundo para aparentar estos proyectos son verdes, lo mismo nos ocurre con el gobierno mexicano y el nuevo aeropuerto. Ahora resulta de que el nuevo aeropuerto va a ser verde. Bueno, pues en ese afán pues pretenden hacer volar los aviones con biocombustibles. Entonces todos sabemos lo que eso significa. En este momento el aceite de palma son devastaciones de grandes territorios, es el hábitat de monos grandes como el orangután, y así veremos extinguirse especies para darle paso al vuelo de aviones para pues un grupo muy reducido de población en el mundo. Estos biocombustibles también se voltea a ver el potencial en lo que es la yuca y hasta en el cultivo del maíz. Entonces es muy alarmante lo que está pasando. Es nuestra lucha en la cuenca del Valle de México, pero no es aislada. Estamos pues en este acompañamiento con el Congreso Nacional Indígena y pues también a nivel global, porque como dicen los hermanos zapatistas, pues la lucha también es globalizada. Muchas gracias. Mañana les pedimos a los compañeros que se acerquen el micrófono porque están mandando mensajes que no están escuchando bien. Se está retransmitiendo por señal. Compañero Elisa, ¿sí? Sí. Bienvenido. Gracias. Aquí les... Tenemos el honor de tener también al compañero concejal Eliezer Zamora, que viene de Querétaro, de Almilcingo. Morelos. Sí. Sí, bueno, empezamos esperándolo, pero le damos la palabra para que también nos platique. Bueno, pues para empezar, pido disculpas por el retraso.
porque estaba programado de llegar a las 5, pero con eso que me perdí. Pues ahora sí que no pude llegar exactamente a esa hora. Para eso pues vengo desde Morelos como concejal a compartir pues lo que nos está pasando a todos los pueblos de nuestro México y a todos los pueblos del mundo, ¿sí? Para eso pues yo pido permiso pues antes que nada a Ometeotl, ¿sí? Ometeotl, que digo con permiso, es en náhuatl. Ometeotl es Dios, ¿sí? Dios dual, ¿sí? Xuluga, con permiso, ¿sí? Ignibe, hermanos. Ignibe Shiva, hermanas, con permiso, igualmente, ¿sí? Entonces, nosotros como hermanos de pueblos originarios, nosotros que venimos de la etnia Macenáhuatl, hablamos nuestra lengua y pues venimos a compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, todo lo que nos está pasando, lo que nos pasa a nosotros, pues sabemos que les va a pasar a las ciudades también, ¿sí? Mi nombre, antes de iniciar, pues es Eliseo Zamora Pérez, ¿sí? Del pueblo originario Mitlalcinco, pero en español es Amilcingo. Nuestra comunidad, pues es una de las comunidades, puedo decir que dentro de Morelos, es una comunidad que no permitió en sus momentos de llegada de España las imposiciones. Nuestra comunidad es una comunidad guerrera dentro de Morelos y quizás dentro de todo el país. Y como muestra, no hay iglesia de España. Pues por lo mismo que nuestros ancestros no permitieron, ¿sí? Querían someternos, digo, a nuestros ancestros, no se dejaron, se pusieron del tú a tú, y como muestra, como muestra de nuestros ancestros y nuestra etnia a través de nuestra sangre, sigue corriendo esa sangre aguerrida. Nosotros también estamos siendo pues agredidos por este sistema. Digo sistema porque se compone por todos los que gobiernan de los 3 niveles y quienes se hacen cómplices de esos tipos de gobierno. Ahí pues impusieron un proyecto que se llama PIN, Proyecto Integral Morelos, del cual pues se hizo un frente de pueblos en defensa de la tierra, del territorio y del agua, ¿sí? Del cual pues hemos estado pues ahora sí en comunicación con nuestros hermanos que antecedieron, pues que es el mismo dolor, es el mismo coraje, la misma rabia, porque pues sin consultarnos ellos llegan engañando a nuestra gente que pues de muchas formas, argumentando que son gobierno y que ellos van a hacer lo que quieran. Y pues mucha gente les decía, mejor les conviene vender, porque si se oponen somos gobierno y vamos a traer todos los aviones y acabarlos. Y aún así nos opusimos, ¿sí? Nos opusimos ante todo eso cuando ya estaba llegando a nuestro territorio. Y sí da coraje, hermanos y hermanas, porque pues, es un peligro, es una bomba de tiempo donde está el gasoducto. Y aparte de eso, pues es una zona volcánica. Y pues sí da coraje porque pues nuestras abuelitas pues se tiraban ahí frente a la máquina
los policías las agarraron. Y por eso pues nosotros dijimos, esto tenemos que echar abajo. Pero no yo solo, porque yo solo voy a decir, está loco, está gritando. Y siempre lo hemos dicho, que solamente la unidad, solamente unidos como mexicanos, podremos echar abajo todo lo que está haciendo este sistema. Entonces, a Milcingo empezamos a organizarnos, formamos el Frente de Pueblos, varios pueblos, los 3 estados, y pues el gobierno, la verdad, sí sentía muy difícil, porque pues ya nos habíamos enojado y los correteábamos con ondas y con caballos, los lanzábamos a los granaderos, y pues ahora sentían dura, pues, que la situación que no iban a poder. Pero donde ya pudieron, pues fue cuando ya los 3 gobiernos se unieron, los 3 estados, y es donde pues ya no pudimos, sino necesitábamos más ayuda, y fue cuando nos impusieron, sin consultarlos, ¿sí? Eso es lo que venimos a compartir, sin consultarlos, sin consultar a los pueblos, nos impusieron, ¿sí? La comunidad de Huesca, pues igual, pues mucha gente se está saliendo, porque pues nada más con el echar a andar las turbinas de los 3 chacuacos, son unos tubos grandísimos que cuando los echan a andar, quiebra ventanas, ¿sí? Quiebra los vidrios pues, de las ventanas, de las puertas, y muchos niños se están enfermando de los oídos, y mucha gente pues no soporta, ¿sí? Y entonces están saliendo de ahí de Huesca. Pero aún así nosotros, después de que nos impusieron, seguimos luchando, ¿sí? De muchas formas, resistiendo en nuestras asambleas diario desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, donde ahí pues toda la comunidad está muy consciente, porque desde niños, jóvenes, señoritas, señoras, señores, todos estamos organizándonos para echar abajo esta termoeléctrica, ¿sí? Y ahí pues estamos resistiendo y estamos adquiriendo talleres por compañeros, y tan es así, pues tenemos un arma muy importante que es la radio comunitaria, y de ahí ya estamos dando pasos hacia nuestra autonomía, que es la ronda comunitaria, pues también ya le echamos a andar con nuestros radios de comunicación, nuestro centro de salud comunitario, nuestra escuelita comunitaria, o sea, lo que pensamos que era necesario resguardar nuestro territorio a través de muchas formas, y que una de esas era la seguridad, para que ya de ahí pusiéramos candados a que cualquier persona de fuera, permítame, ¿de dónde es usted? ¿A qué viene? ¿Quién es usted? Y ya estamos nosotros mismos. Y era muy urgente, porque cuando llegaron los del PIN, no habíamos reactivado la ronda, por eso se les hizo fácil, ahora ya no. Entonces, y a través de la radio, pues es una herramienta que todos los pueblos llega a abarcar como 90 pueblos, y es donde estamos bajando la información de lo que acontece, y los pueblos reportan lo que acontece en cada pueblo, ¿sí? Nos dicen, está pasando en este momento en tal pueblo, de inmediato comunicamos a todos los pueblos y nos trasladamos, ¿sí? Los pueblos a ver qué está pasando. Pues todo eso pues nos vimos obligados a retomar y a defendernos, a poner todo eso, y pues damos también hay talleres de ondas, y pues damos talleres cómo defenderse, lo que viene siendo derechos humanos, y de ahí pensamos que no era bastante lo que habíamos iniciado, sino pues empezamos a visitar a otros compañeros de otros estados,
y que tienen el mismo dolor, los mismos problemas. En el caso de Atenco, pues tienen el problema de una autopista. En el caso de Guerrero, de La Parota, pues igual una presa y así. Y entonces lo que hemos hecho, nos hemos hermanado como pueblos originarios, como indígenas, ¿sí? Que este dolor es el mismo dolor de todo, es el mismo coraje, la misma rabia. Y por eso nosotros como indígenas, como de pueblos originarios, hacemos esta invitación a todos y a todas ustedes que son de ciudad, ¿sí? Porque hoy es la oportunidad de que pues vienen caminando los pueblos originarios, los indígenas, a un cambio que tenemos que hacerlo todos. Sabemos que nosotros no vamos a poder sino con el apoyo de las ciudades, ¿sí? Colonias, barrios, ciudades, tribus, naciones, todos unidos, ¿sí? Hoy tenemos que hacer eso, pero pues, como decía la compañera, pues hemos iniciado este caminar y no vamos por el poder de hoy, sino es por el poder de la unidad de abajo, ¿sí? Porque eso es lo que debemos hacer, lograr el poder, la unión de todos los mexicanos, dejando nuestros colores, nuestros intereses, ¿sí? Y por eso desde acá invitamos a todos los sectores, llámense como se llamen, ¿sí? CENTES, magisterios, SME, todo lo que se nos venga en imaginación, debemos unirnos. ¿Por qué? Porque si no, groseramente, como decimos, este cabrón sistema nos va a partir la madre. De veras, si no nos preparamos, ¿sí? Si no nos preparamos todos. Y por eso desde acá decimos, organícense, barrios, pongan sus delegados, ¿sí? Pero en asambleas como lo estamos haciendo en los pueblos, de ahí saquen sus delegados, de ahí pongan sus concejales, desde un sindicato, pongan sus delegados, sus concejales, para que podamos caminar todos coordinados, todos de la mano, ¿sí? Porque si no, la verdad, pues esto va en serio, ¿sí? Porque si no nos unimos, no sabremos cómo atacarnos de esa lluvia, no sabremos cómo atacarnos de esa granizada, de esa tempestad, de ese diluvio, ¿sí? No sabremos cómo, porque estamos desorganizados. Pero si estamos organizados, sabemos cómo enfrentar todo eso. Por eso nosotros como pueblos originarios les decimos que nosotros fuimos nombrados en asamblea, los delegados, los concejales, en una consulta de asamblea, ¿sí? de toda la población. Y desde ahí estamos echando a andar nuestros usos y costumbres. Los usos y costumbres es muy importante, ¿sí? que las ciudades también lo retomen, las colonias, los barrios, es muy necesario los usos y costumbres, porque pues ahí la misma Constitución nos defiende, porque ahí estamos actuando bajo la Constitución, donde los pueblos tienen derecho a decidir y organizarse y a nombrar sus gobernantes de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces, compas, pues les invitamos. Nosotros en Amicingo y varios pueblos como es Atenco y muchos pueblos más, estamos en asambleas nombrando nuestras autoridades a mano alzada. Un ejemplo, en Amicingo nombramos nuestro comisariado, ponemos a 2 o 3 personas que queremos que sean autoridades ejidales. Los pasamos al frente y dividimos a la mitad, si son 2 o si son 3, dividimos en 3, ¿sí? En 3 partes. Y decimos, quien quiera por él, siéntense allá. Los que quieran por el de medio, siéntense acá. Y los que quieran él, siéntense acá. Aquí no va a haber engaño. Aquí nada de que ilusió, boleta doble. Aquí no. ¿Sí? Entonces, todos empezamos a contarnos. Aquí tanto, los sentimos a 9 compañeros.
¿sí? Y es una forma más limpia y transparente. Cuando nombramos nuestros ayudantes igual, decimos, a ver, que se pare ya el compañero que quieren que sea y allá que quieren que sea, pongan una caja allá de cartón y otra caja allá. Y a ver, vayan y depositen todos sus credenciales quien quieran que sean y quien quieren que sea él, todos. Y desde luego que todos sabemos que nadie puede tener 3, 4 credenciales, sino una nada más. Y de esa manera lo hacemos transparente y democrático, sin estar haciendo lo que hoy el sistema hace en las elecciones. Le dan, mete estas 4 boletas. Eso es lo que está pasando. Por eso invitamos nosotros, compas, pues organicémonos, no es tan difícil, es dejar nuestras diferencias, ¿sí? Es dejar nuestros rencores, por si por ahí pues estaba yo de malas y pues te contesté mal, pero pues discúlpame, pero tenemos que caminar solos, tenemos que caminar unidos, ¿sí? No solos, porque el gobierno se viene con todo y no tiene lástima. El gobierno no tiene lástima, nos quiere desaparecer todos los de abajo, nos quiere desaparecer con el mentado orden mundial. Ahí se viene todo, el orden mundial. Quieren controlar desde el ejército, un solo ejército, un solo policía, ¿sí? Un solo gobernante en la tierra, ¿sí? Y por eso quieren poner un orden mundial, que así le llaman. Y eso viene desde allá, desde la reina Isabel de España, ¿sí? Muchos no alcanzamos a ver, pero pues nosotros, los pueblos, nos damos cuenta que todo viene todo ya viene amañado, y por eso este gobierno que está, este presidente, por eso ya se preparó con misiles, porque desde allá, donde están los misiles, van a atacar a mi vecino, van a mandar unos misiles. ¿De veras? Algo de Texcoco. Ya, vamos desde. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los pueblos, los indígenas, los pueblos originarios nos estamos organizando. ¿Sí? Es el tiempo que nos unamos. ¿Sí? Porque si no nos unimos, ya les dije, ¿sí? ¿A dónde vamos a parar? Y más con la ley interna de seguridad, aguas, ya no vamos a poder protestar ni vamos a poder manifestarnos. Todo eso va ya hasta mañana, compas. Pero como pueblo del vecino, esas son las experiencias, de cómo hemos caminado. Y les decía que ahí los niños, en lugar que estén jugando con sus carritos, las niñas con sus muñecas, ahí agarran una toalla y se andan en los patios, jugando ahí los niños de la familia, diciendo sus consignas. Zapata vive, la lucha sigue, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Es Avilcingo, y les invitamos, es su casa, su pueblo, cuando gusten, pues ahí tiene su pueblo, su casa. ¿Sí? Compas, pues no sé si algo se me haya pasado, y para eso estamos acá. Pueden preguntarnos con confianza, siéntanse en confianza, pregúntenos, ¿sí? Y seguro está, les vamos a decir cómo, ¿sí? A eso hemos venido, a compartir, a decir nuestros problemas, de lo que nos pasa en cada uno de los estados, cada uno de los pueblos. No sé. Muchas gracias, Juan Inés. Más pido una disculpa, que estoy esperando a que llegue mi hijito, en algún momento me voy a escapar, entonces nada más va a haber una breve interrupción, porque lo recibo. Vamos a continuar escuchando a don Pablo González Casanova, ¿no? Bueno, ok. Primero, aquí anda entre la Asociación por el Florecimiento de los Pueblos una discusión. Le vamos a dar la palabra entonces a Mayra Gómez.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, realmente es un privilegio escuchar a los compañeros, a la compañera concejal, porque como ustedes saben, el Congreso Nacional Indígena tiene lo que le llaman espejos en cada uno de los pueblos y define, y bueno, aquí nos han mostrado 2 espejos, pero el país está lleno de espejos y está en efecto floreciendo la organización, que es justamente el objetivo de todo este proceso. No es fácil, ustedes lo saben, ellos lo saben, no es una cuestión sencilla la que se están planteando, pero ha sido muy afortunado, diría yo, esta mezcla de este proyecto de poner un pie en lo electoral, entre comillas, en los espacios del Estado, como es esta cuestión de las candidaturas independientes, porque yo he insistido mucho que le han puesto un espejo a la sociedad y al Estado. ¿Sí? Le han puesto un espejo porque hemos podido observar cómo las normas de participación se han definido excluyendo a los pueblos, excluyendo las realidades de los pueblos, excluyendo su cosmovisión, y realmente nunca se hubieran imaginado que se les iba a ocurrir pretender, ¿sí?, colocar en la boleta electoral a una mujer indígena. Y esto yo creo que acá le comentaba a don Pablo que de alguna manera somos una suerte de comunidad, acá las y los que estamos presentes, que hemos caminado muchos años reflexionando y tratando de acompañar y de alguna manera aportar en la reflexión sobre estas situaciones, sobre estos espejos, y yo creo que nos vamos a quedar con una tarea muy fuerte para realmente sumarnos a una reflexión sobre lo que esta etapa nos está diciendo y está significando. Pero aparte de ese comentario que me genera y me da mucho gusto escuchar a la compañera y los compañeros, imagínense a todos los espejos del país hablando sus dolores comunes. Y vamos a encontrar ejes transversales similares. Y si también hacemos los espejos con los pueblos de América Latina, también se van a ver esos espejos. ¿Por qué? Porque estamos, como ya se ha insistido mucho, ante políticas que rebasan las fronteras nacionales, ante un proyecto que tiene ya su poder, sus poderes, sus determinantes fuera de las fronteras nacionales. Y toda esa reflexión sí tenemos que tomar cuenta de ella, porque cuando nos estamos confrontando con el presidente de la República en nuestro país, ya la verdad es que con quien nos estamos confrontando es con el poder transnacional, y el poder transnacional no tiene su sede en la Ciudad de México. Entonces, cuando nosotros vemos las determinantes del despojo, y cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a William Robinson, recientemente ha difundido un texto importante que le llamó Estado Policíaco Global. Entonces vemos el retrato de la Ley de Seguridad Interior y vemos cómo ese Estado Policíaco Global se está reflejando en la Ley de Seguridad Interior. Y vemos cómo la Ley de Seguridad Interior tiene una pantalla, y la pantalla es
que es para combatir la delincuencia organizada, pero no es cierto. Es un manto que se está tendiendo, ¿sí?, justamente para combatir la emergencia organizativa de los pueblos. La resistencia ¿contra qué? Contra esos proyectos transnacionales que están siendo hegemónicos. Entonces, cuando nosotros vemos desde esa mirada el despojo, los escenarios del despojo, las expresiones del extractivismo en nuestro país, por ejemplo, pues podemos muy bien, recientemente estuve yo revisando textos de toda América Latina y decía yo, pero es que todos escribimos lo mismo. No es que todos escribimos lo mismo, es que está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. El extractivismo está afectando a los pueblos de la misma manera. Las políticas se están decidiendo en los mismos espacios que no son los nacionales, precisamente. Entonces, tenemos ahora una situación, un patrón de acumulación, como dice Harvey, acumulación por disposición, actuando en todos nuestros países. Entonces, este tipo de resistencias son las que van a lograr o pueden lograr detener esta embestida que bien han dicho, bien se dijo en Chiapas cuando se hizo la propuesta de entrarle a este proyecto de la candidata, aspirante a candidata a la presidencia de la República, dijo, nos van a acabar, si no nos organizamos nos van a acabar. Y si nosotros vemos, escuchamos a los compañeros y escuchamos que le llaman andar de Marichuy y del Consejo Indígena de Gobierno por todo el país, vamos a encontrar escenarios muy graves, muy preocupantes, pero también vamos a encontrar una energía de los pueblos que se expresa, yo diría, en la emergencia de unos nuevos liderazgos indígenas, fundamentalmente, porque todavía es muy incipiente la incorporación de otros sectores. Ayer estuvo don Pablo en el ESME y qué bien que el Sindicato Mexicano de Electricistas está apoyando este proceso y articulándose, pero con los maestros no estamos tan seguros, andan por ahí con la oferta de que si apoyan a un candidato les quitan la reforma, etcétera. Andan viendo lo particular. No observamos sectores que estén como los sectores indígenas, poniéndonos el espejo de la situación global, porque finalmente es la situación global, no es solo la situación local lo que nos están planteando. A mí me pidió originalmente Aida que comentara algo de la Ley de Seguridad Interior, que ya pues, les adelantaba su objetivo. Y la Ley de Seguridad Interior, ahorita no vamos a hablar de su texto, sino del contexto de la oposición a la Ley de Seguridad Interior. Fíjense cómo se ha construido una oposición a la Ley de Seguridad Interior, en donde no han sido escuchados organismos internacionales, ni de derechos humanos, ni nada. Y yo me he acordado mucho de algo que nos decía un día don Pablo, que podemos decir de don Pablo desde su democracia en México, que nos decía así coloquialmente que en el Congreso de la Unión, en nuestro país, solo representan que nos representan. Me acuerdo, pero es que me parece una verdad central. Estamos con una clase política y con unos poderes que representan que nos representan. ¿Sí? Y ahí está el problema. ¿Quién nos representa? Por eso están
es tan importante lo que los pueblos están planteando. Nosotros vamos a construir nuestras representaciones, nuestros gobiernos. Dicen, ¿es retórica? Pues aquí está el compañero de Amilcingo colocándonos ejemplos, los compañeros también colocándonos ejemplos de cómo se están organizando. Pero bueno, en esa lógica tenemos una ley de seguridad interior que se aprobó. Fíjense que yo pensaba, soy un poco masoquista porque escuché todas las transmisiones de los supuestos debates en el Senado y yo decía, pero es que estamos como hace 40 años cuando existía esa aplanadora priista. Ya de antemano estaba tomada la decisión, ya los que se oponen, minoritarios, los que se opusieron, estaban planteando como para que quedara en el acta que se oponían, con la certeza de que ahí no se estaba dialogando ni debatiendo nada. Se estaba con la consigna de esa ley va porque va. ¿Y por qué va? ¿Cuál es el vínculo del ejército mexicano con el del vecino país del norte? ¿Cuál es la estrategia, ¿sí?, de seguridad, de ese poder policíaco global de que nos están hablando, de lo que nos habla Robinson? ¿Cuál es la estrategia? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros observamos? No les importó trastocar las propias leyes que aprueba el mismo Congreso y decir, el Congreso tiene facultad, según se la dieron en la Constitución, para hablar y regular seguridad nacional, no seguridad interior. Seguridad interior significaría el régimen, vamos a decirle de manera más sencilla, el régimen de seguridad pública de las policías de los distintos niveles que deberían cubrir su labor, pero que de antemano no solo están descalificadas, sino las han descalificado también y las han corrompido también. Entonces, tenemos una situación donde esta ley de entrada, ¿sí?, se atribuye facultades que no tiene, pero además le da un poder omnímodo al presidente de la República, sea quien sea tal presidente de la República, para decidir cuándo una situación se le sale de las manos, ¿sí?, cuándo una situación consideran que es problema de seguridad nacional y que hay que intervenir. Y que hay que intervenir las Fuerzas Armadas por un año y ahí se va prorrogando. Como las concesiones que se están dando por 50 años a las mineras, los hidrocarburos, etc. Tenemos un país hipotecado con concesiones, hipotecado con este tipo de medidas. ¿Sí? O sea, la situación en verdad es muy grave, la situación en la que estamos. Entonces, toda la serie de disposiciones que tienen un destinatario de esa ley de seguridad interior son los movimientos sociales. El ejército ya estaba interviniendo y dice, es que quiero legalidad, por Dios, quiero legalidad. ¿Sí? Después de una década de estar en las calles y de que no se ha resuelto, ¿sí?, la famosa guerra contra el narcotráfico, no se ha resuelto, se ha agravado. Solo eso debería preocuparnos suficientemente, pero tenemos ahora como último recurso, se está yendo a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, a impugnar esa ley. El absurdo que el presidente de la República, el día que promulga la ley, diga, pues que esperamos que la Corte la analice. O sea, dense cuenta cómo, en qué estado está el Estado mexicano, ¿no? El presidente de la República promulga una ley diciendo que se espera que la Corte lo analice. La Corte, ¿sí?, ya se está diciendo, bueno, ¿qué va a hacer la Corte? ¿Qué ha hecho la Corte en situaciones graves, ¿sí?,
no ha sido una corte, no tenemos una corte para la transformación del país, para esto que se quiere, ¿sí? La corte, no quiero hacer previsiones, pero puede uno imaginar, la corte va a considerar que tal vez por ahí algún artículo está mal, pero no toda la ley, pero no todo el proyecto. Como lo hizo con Cherán, la corte emitió una resolución donde dijo, Cherán no fue consultado. Esa reforma constitucional del Estado de Michoacán no se le aplica a Cherán y sí se le aplica a todo el Estado. O sea, la verdad, ya se está diciendo cuándo va a resolver la Corte lo de seguridad interior. ¿Antes de las elecciones? No, porque, como decía un jurista español, Castresana, después de entrevistarse con ministros, dice, es que en México tienen una corte florentina. Sí, tenemos una corte florentina. Entonces, ¿cuál es el espacio a donde podemos recurrir? Si se está desautorizando a los organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, a todos, uno por uno, se les está desautorizando. ¿Sí? Bueno, va a haber que seguir planteándolo, va a haber que seguir como señalan los compañeros, los concejales, va a haber que seguir porque se obtienen victorias pequeñas, pero victorias al fin. Se ha logrado, por ejemplo, en Guerrero, echar a correr por ahí a una transnacional porque ya no aguanta la organización del pueblo que le impide a gusto tener sus ganancias, ¿sí? Se están echando a correr a los inversionistas de los parques eólicos porque les están retrasando la protesta social organizada demasiado sus ganancias, que de eso se trata, de las ganancias del mercado. Entonces, vaya, tiene sentido, pero estamos en un proceso de muy largo alcance. ¿Qué tenemos en estos días, en este mes que aún no termina? ¿Cómo iniciamos? Con el golpe al CECOP, ¿sí? que bien se definió como la masacre a CECOP en el estado de Guerrero. Con el golpe a una estructura de policía comunitaria que ha venido viviendo los últimos años una crisis que no es una crisis gestada desde adentro así nada más, sino es una crisis promovida por factores interesados en ello. Han logrado esos compañeros del CECOP detener la construcción de la presa La Parota hasta hoy en una lucha ardua, desgastante, ¿sí? Y hoy los tenemos criminalizados. Y hoy tenemos dos versiones, ¿sí? Así como tenemos con Ayotzinapa, dos versiones. Una que los acusa de que ellos asesinaron, ¿sí? Y otra de los pueblos que dice, andábamos haciendo justicia cuando vinieron a masacrar. ¿Sí? Habían retenido a unos infiltrados, ¿sí? Justo para atacar al líder principal, a Marco Antonio Suástegui, que hoy tienen en la cárcel, como quisieran tener en la cárcel a todas las cabezas de los movimientos. Por eso es tan importante ese lema de la organización, de la resistencia. Y para cerrar, yo repito mucho dentro de la sabiduría de personas como Luis Villoro, que lamentablemente ya no está con nosotros, que recuerdo mucho que en una ocasión me dice, Magda, ¿y tú y yo por qué andamos en esto si no somos indígenas? Y él, como buen filósofo, de inmediato se contestó y dijo, porque no queremos ser cómplices. Y yo creo que a eso es a lo que nos están desafiando los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno, la compañera Marichuy y todo este proceso. Muchas gracias.
voy a decir qué voy a hacer con la palabra. A ver. Voy a hacer que corra. Pero el micrófono tiene que, porque si no, no lo oyen ahí. Les voy a decir qué voy a hacer con la palabra. Voy a hacer que corra. Y les voy a preguntar a los que están aquí si quieren hacer alguna pregunta y para que levanten la mano y ver después qué quieren preguntar. ¿Quiénes quieren hacer una pregunta? ¿Ninguno? No, en general. Una pregunta en general. ¿Está quitando la chamba, María? No. Aquí una pregunta y allá otra. ¿Nada más dos? Ya. 3. 4. 4. Bueno, entonces vamos por orden. Yo quería preguntarle por qué decidió apoyar la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno. ¿Qué lo llevó a usted personalmente a apoyar esta iniciativa? Muy bien, la segunda por ahí. En el caso, a título de los cargos que ha podido ocupar a lo largo de la historia de este país, ¿no sería necesario acaso que la universidad, a través de ciertos investigadores, se volviese a poner en alto desde la universidad una visión de Estado, como en su momento usted lo hace con el proyecto Nueva Universidad? ¿Pero una visión de Estado sobre qué? Sobre este momento que estamos viviendo, sobre la globalización reflejada en los espejos. O sea, ¿cuál es el compromiso político de los intelectuales universitarios? Preguntas por allá, don Pablo. Voy, nomás voy. Es que son para ti. Bueno, vamos a ver. Luego vamos a hacer a todos, ¿no? Sí. No, pero La tercera. Yo una pregunta. Asumiendo la responsabilidad que nos están dejando los concejales indígenas en términos de la organización de todos, ¿cuál sería el papel o la responsabilidad o cuál sería nuestra responsabilidad como citadinos y como académicos o estudiantes en esta propuesta que están planteando los concejales? A ver, ¿había ya otra más? Porque no, creo que ya no. Me voy a contestar esas 3 un poco, porque son preguntas muy difíciles de contestar. Una última, allá, don Pablo. Sí, no, él ya va a contestar. Fuerte. Déjalo que él va a contestar. Bueno, ¿por qué participo en este proyecto Era Una, ¿no? Entonces, ahí debería decirles tantas cosas, como por ejemplo, yo no estaría hablando aquí si no fuera por un zapatista que se opuso al pelotón de fusilamiento que iba a matar a mi papá. Entonces, le dijeron, bueno, vamos a mandar a Toluca a preguntar si es cierto que la familia de este individuo es amigo de los zapatistas. Pues sí, dijo, y si no te fusilamos, sí. Y gracias a ese zapatista, ustedes me están escuchando, a pesar de eso, pero podría contarles más cuentos y más historias de por qué. Por ejemplo, mi padre escribió varios libros en náhuatl. Uno es el mito legendario del Teposteca y otros son de pueblos mexicanos y así. Y entonces tengo una influencia muy grande, pero también era socialista, partidario de Rosa Luxemburgo. No estaba ni con Lenin ni con Trotsky, ni con Rosa Luxemburgo. Y después en mi casa hacía reuniones con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y con los trotskistas, porque prefería a los trotskistas frente a los stalinistas. Y bueno, pues hay más cosas. Por ejemplo, cuando mi nana le pidió permiso de llevarme a enseñar a la misa y le pidió el pase del tranvía para ir a San Miguel, y le enseñó la religión de una manera absolutamente revolucionaria, porque
todos eran los ricos contra los pobres. Y San Miguel estaba con los pobres, ¿no? Y el diablo con los ricos. Y ahí me siguió enseña y enseña, y cuando ya estaba muy viejita, iba a fallecer, me mandó a decir con un nieto suyo que quería verme antes de morirse. Y yo fui a su casita allá por Morelos, y entonces mi nana se despidió de mí y poco después se murió. Y hay otras historias más que les puedo contar que me vinculan a los pueblos indios de México, pero también a los movimientos revolucionarios de América Latina, sobre todo. Por ejemplo, yo estoy siempre como pensaba muy distinto y no quería meterme en discusiones ideológicas con los partidos, entonces lo que hice fue decir lo que pensaba, aunque se enojara quien se enojara y me dijeran que yo no estaba bien, pero apoyar a los movimientos revolucionarios de América Latina desde la lucha contra Castillo Armes, en que fuimos a ver al general Cárdenas con Luis Cardoso y Aragón, y nos pasamos toda la noche hasta que llegamos a Ciudad en la mañana, y yo creía que nos iba a dar algo de desayunar, nos dieron una limonada. Bueno, entonces ahí también está toda una historia, ¿verdad?, de apoyar a todos los movimientos. Casi no hay ningún movimiento revolucionario con el que no haya estado. Y en el caso de los zapatistas, del EZLN, estaba yo en Cuba por nadar por primera vez, porque nunca iba a nadar a Cuba, pero tenía un día de descanso cuando de pronto me dijeron de lo que estaba pasando en México. Y nos vinimos para acá, y don Samuel Ruiz, el obispo, me llamó y fuimos antes del cese fuego para allá. Y después, alguna vez tuvimos una junta con el secretario de Gobernación y nos dijo a todos, bueno, aquí todos vamos a ser neutrales. Y le dije, pues entonces yo me voy, señor secretario, porque yo soy zapatista. Entonces, no se vaya usted. Dice, pues bueno, yo voy a hacer lo posible porque se resuelva pacíficamente el problema, pero soy zapatista. Entonces no, neutral no soy. Bueno, entonces ahí tienen una pequeña respuesta, aunque no es tan pequeña. Y la segunda pregunta sobre qué era, el papel de los intelectuales de la bueno, yo creo que el papel nuestro es un papel de acabar con esa sociedad que The Economist llama de la posverdad, y que yo creo que está peor, porque dicen la verdad a medias, ¿verdad? Y ahí sí ya me meto en el terreno. Y es que tenemos una crisis en este momento del capitalismo, que es una crisis terminal, y es la culpable, esa crisis de ese sistema de dominación y de acumulación, porque no soy economicista, es un sistema de dominación y de acumulación que busca como objetivo principal, como valor principal, maximizar el poder, maximizar las riquezas y maximizar las utilidades. Y están enfermos, véanlos ustedes, desatados, buscando más millones y millones y millones, y se parecen hay uno de los millonarios, es un árabe, y ese tiene 400 habitaciones, todas con sus baños y todo, para él, y bueno, las muchachas que tiene, ¿no? Pero son demasiadas, demasiados cuartos. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una especie de locura entre estas gentes, y nosotros llegamos a hacer una cosa, es decir, en este momento, por ejemplo, así como Magda decía que el presidente no representa sino al imperialismo en tales y cuales políticas, así es la locura del presidente de allá es la del propio mando, la del propio poder en la sombra, ¿verdad? Que ya no saben qué hacer, porque nada les funciona. Es decir,
al mismo tiempo que nosotros estamos viendo que el país está en una crisis gravísima de endeudamiento y de desequilibrio y de destrucción de toda la planta industrial y de toda todo el proyecto que principalmente empujó el general Lázaro Cárdenas en un nacionalismo revolucionario, como se le llamaba al tipo de gobierno que él encabezó, que fue el más profundo del mundo, ¿no? Y con una constitución que era la más avanzada del mundo, incluso que la soviética, en 1917, y que han venido destrozando, no solo en los hechos, sino en las palabras. Entonces, todo eso lo destrozaron, y ahora, cuando nos dicen aquí los compañeros, nos quieren desaparecer. Sí, si estuviéramos en Alemania, estarían haciendo campos de concentración y hornos crematorios. Pero ahora han encontrado una solución mucho mejor, en que están haciendo acciones humanitarias y dejando que se ahoguen en el Mediterráneo miles y miles de gentes, de viejos, de niños, etc. Y los que logran llegar se tienen que morir de frío, de hambre, de peste, etcétera, etcétera. Entonces, es una mortandad deliberada. Ahora, les está pasando una cosa que no pueden aceptar, y es que el sistema mundo capitalista, como dice Valenza, así lo llama, está en una crisis terminal, dice él, pero no tienen ni idea hasta qué punto es terminal. Entonces, si los científicos, y lean el último número, o el penúltimo, de American Science y de Nature, son dos revistas, una, como su nombre lo indica, es norteamericana, y otra es de Inglaterra, la Nature. Las dos están hablando de que el cambio climático, a pesar de la orden que está dando el presidente de Estados Unidos, sí es una realidad, y el otro cree que también va a gobernar el mundo y el universo. Y realmente los veo, ¿no?, con mucho poder, con mucha violencia, con una falta de razonamiento que solo es igualado por su falta de ética, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, los intelectuales no solo tienen que hacer lo que ha hecho el conjunto, por ejemplo, de la American Scientific Society, que ganó una comunicación valerosísima, y muchos otros comunidades científicas del mundo han tomado una muy buena posición, diciendo que no, que es un peligro estar haciendo el cambio climático, pero no dicen que las medidas que se han tomado son muy inferiores a lo que se necesita, y que ni esas, que son insuficientes, se van a resolver el problema. Pero en lo que hay un autismo colectivo que incluye a los intelectuales, a la mayoría de los intelectuales, es en atribuir al sistema de dominación y acumulación capitalista lo que está ocurriendo. Porque si los pueblos se organizan como lo están haciendo los compañeros en torno al consejo, con C, de quien es nuestra candidata Maricruz, ¿cómo? Manchuy, perdón. Manchuy, de quien es la candidata Manchuy, estarían realmente en la posibilidad de construir un mundo viable, un mundo en que el desequilibrio enorme que hay entre la ciudad y el campo, y que nos obliga a viajar y a cargar agua de un lado para otro, y está acabando con la atmósfera alrededor y en el interior de la ciudad, etc. Ustedes conocen eso mejor que yo por experiencia. Bueno, pues al hablar de esto es muy importante investigarlo y luchar contra este autismo colectivo de los propios científicos, porque son muy pocos los que llegan a animarse a decir que esto se debe al sistema capitalista. Y fíjense ustedes que el problema es que esto lo sintieron desde hace más o menos como 20 años,
en que unos científicos de la Universidad de East Anglia descubrieron que el calentamiento global era producto del hombre, del ser humano. Y en The Guardian les armaron un escándalo espantoso y toda la prensa de Inglaterra, y tan feo que la Academia de Universitarios nombró una comisión para que viera si de veras habían borrado todo lo que no les convenía para aprobar esa tesis. Pues estaban histéricos y siguieron, a pesar de que la comisión científica dijo que no habían borrado, sino las cosas que no eran correctas, como hacemos todos los investigadores, pero que las tesis no las habían disconfirmado o confirmado en forma que se podía desconfirmar. Entonces, sintieron desde antes de que se dijera que esto es producto del sistema de dominación y acumulación capitalista, sintieron el peligro de que se hablara de eso. Y la reacción fue visceral. No les sigo contando más, pero el problema de los intelectuales, particularmente los jóvenes intelectuales como ustedes, o como muchos de ustedes, bueno, yo creo que es precisamente porque algunos no son tan jóvenes. Entonces, pero no hay que decir verdad la neta. Bueno, entonces, yo creo que es muy importante que trabajen con toda seriedad en la verdad completa. Ahora, lo más importante es la conciencia que está cobrando nuestro pueblo, y de todas las revoluciones que hay, en este momento está siendo la única que se puede convertir en una revolución universal. Ya no podemos hacer la revolución como en la época de Marx, en el 48, ya no podemos hacerla como la hizo Lenin. No, ya es otra cosa, no la podemos hacer ni siquiera como la hizo Fidel, ¿no? Y eso que la de Fidel sí se parece mucho más a la nuestra, porque Fidel, antes de llegar, organizó a todo el pueblo de Cuba, y por eso hasta ahora están ahí sin que le puedan entrar los cubanos, digo los americanos. Bueno, entonces la de Cuba sí se parece, pero es de otro tipo. Aquí estamos asistiendo a una de las formas de cambiar el mundo actual, que es sumamente injusto, sumamente depredador, sumamente agresivo, sumamente violento, sumamente deshonesto, por un mundo que es perfectamente posible si echamos a andar la palabra de la moral. Y eso de echar a andar la palabra era lo que traía yo escrito, porque yo traía un escrito, pero dije, no, pues no voy a leer mi escrito, mejor voy a preguntar qué quieren que les diga. Y bueno, yo estoy tratando de contestar a sus preguntas, pero había otras dos, ¿no? ¿Cuál es la otra? Había una más. Una más. ¿Cuál era? Ah, bueno, no, la universidad como universidad tiene que dejar que todos, es mi opinión, no tiene por qué tomar posiciones como universidad, pero los universitarios como universitarios sí, ¿verdad? Y no es bueno que haya una posición oficial o estatal de una universidad, porque ya es volver otra vez al estalinismo y a la verdad que el partido tiene, y del partido el secretario general, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sería partidario de pensar mucho más en que en este momento nosotros estamos heredando tanto la revolución socialista de los reformistas como la revolución socialista de los revolucionarios. Pero vamos a hacer todo lo posible por hacer reformas que nos conduzcan a otro mundo y que se conviertan en un acto revolucionario en el sentido de que cambie el sistema, porque ese sistema no puede reformarse para resolver los problemas humanos ni los problemas de la tierra y de la vida. Gracias.
Ahora sí lo abrimos al público de manera más amplia. Tenemos un rato todavía, ¿no? Entonces ampliamos aquí esta mesa redonda a incluirlos a todas y a todos ustedes. Preguntas, comentarios, reflexiones. Tú tenías una pregunta que no habías podido hacer. Más general, pero es precisamente como una duda que me queda siempre que venimos a este tipo de charlas cuando escuchamos a los líderes comunitarios, sean campesinos, mujeres, indígenas, y a los profesores en este público cautivo que somos, porque me parece que, digamos, la duda que queda es cómo lo llevamos a cabo en nuestra cotidianidad. Para que sea es decir, cómo si estamos en contra, si estamos en contra de la toma del agua por grandes empresas, porque consumimos agua Bonafont, o consumimos productos de Coca-Cola. ¿Cómo hacemos presencia con nuestro cuerpo, con nuestros actos en la cotidianidad realmente? Y cómo llevamos esto que nos gusta, que es la academia, y este público cautivo que somos, cómo lo llevamos más hacia afuera. Sabemos que vienen grandes y que hacemos parte de esas microrevoluciones, pero el sistema está avasallador y es duro. Digamos, como, ¿qué más podemos hacer aparte de escucharlos? ¿Qué más invitación podemos llevar a cabo, aparte de buscar mercados orgánicos y demás, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos expresar de una manera más amplia? Es como esa duda que siempre me queda y que veo que se hace, pero que siempre pequeña, digamos. Y era como esa reflexión. Gracias. Tomamos 2 o 3 preguntas y les damos la palabra. Bueno, yo quería comentar que... ¿Está prendido? No, está apagado. ¿Está apagado? Se le acabó la pila. Pues que en parte esta iniciativa que viene de la línea de diversidad cultural, identidad y poder de aquí del CIESAS y de los académicos en apoyo al CID, pues era también como una manera de invitarnos a reflexionar que estamos en un momento de emergencia nacional. Yo escuchaba a los compañeros y pensaba cómo desde una situación tan privilegiada que estamos los que estamos aquí sentados, estamos con la complicidad del silencio, y cómo los compañeros que están sufriendo la violencia en carne propia, con lo que nos dice el compañero ya están ahorita perdiendo los tímpanos porque ya en Huesca y en esa parte ya está la hidroeléctrica funcionando y se están quedando los niños sordos. O sea, ya están matando a los compañeros de Cherán, y son ellos los que están sufriendo la violencia, los que nos están llamando a nosotros a incomodarnos del privilegio que tenemos de estar dedicándonos exclusivamente a leer y a estudiar sobre lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, para mí como docente también el tener el privilegio de escuchar las voces de los compañeros, pues es una manera de incomodarnos. Estamos demasiado cómodos. Y yo veo que sí estamos en una situación de emergencia nacional. O sea, lo que ellos nos están contando, los 27 espejos que ya subieron a 50 y tantos, son lugares en donde está habiendo procesos de despojo, de desposesión. Y yo le pedí a Magda que hablara de la ley de seguridad, porque lo que estamos viendo ahorita es una combinación de fuerzas de despojo, como la del aeropuerto, como la de la hidroeléctrica, como la de... O sea, tenemos el país ahorita entero con procesos de despojo territorial y acompañados de reformas que están legalizando la violencia que de por sí ya se estaba ocupando, ¿no? ¿Qué tenían que estar haciendo los militares apresando a los compañeros de la parota? O sea, los militares haciendo el papel de policías sin órdenes, sin nada, antes de que inclusive esta ley pase. Y bueno, a mí me parece gravísimo lo que está pasando, y el silencio de cómo podemos estudiar los movimientos sociales, escribir libros, hacer tesis y no hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado que nos están haciendo los compañeros, en primer lugar, pues es a movilizarnos, a organizarnos y a incomodarnos con una situación de emergencia nacional. Y en ese sentido, pues yo quiero agradecerles que sean la voz de esta conciencia de que aún en esas situaciones de tanta violencia y exclusión,
están dándonos lecciones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, cuando yo le preguntaba a don Pablo por qué está en este proyecto, pues yo me refería al zapatismo, pero también me refería a la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno de tratar de tener una candidata en la boleta. Y yo pues quisiera decir que personalmente creo que es cómo llevar estas voces de este cuarto a una agenda nacional para que estas conciencias que se están movilizando aquí y ahorita en Chilpancingo, donde está pasando ahorita un meeting, pues puedan oírse y tener eco y repercusión para recordarnos que todo esto está pasando y que no estamos solamente en una lucha por una silla, como decía, por una silla podrida, ¿no? Entonces, bueno, solo para ponerlo en la mesa. Sí, miren, en lo que había escrito, el primer problema que veía era el de correr la palabra, corra la palabra, porque hay varias formas de interpretar eso, es decir, y es conveniente que nosotros al hablar sepamos que nos pueden entender de distinta manera, ¿verdad? Que sepamos hablar y que se sepa escuchar, ¿no? La escucha, ¿no? Entonces, en general eso de caminan las palabras, yo lo pensé a interpretar como unos filósofos de Jonia hace mucho tiempo que hablaban de la transición de los símbolos a las cosas, una especie de metamorfosis. Y eso puede ser, pero también me acordé que en el Congreso de Aguascalientes un tartamudo pidió usar la palabra, pidió la palabra, y el presidente era que enemigo de él, y le dijo, pídesela a Dios. Entonces dije, no, ahí hay otra interpretación, y es que nos estamos tomando la palabra, estamos hablando, y eso les está molestando. Pero hay otra más, y es la de que con la palabra hacemos las organizaciones también. Por ejemplo, influyen en nosotros y nosotros en ellas. Y aquí los compañeros nos han hablado mucho de ese proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto de otra palabra que se presta para muchas interpretaciones, que es la palabra democracia. Pero ahora nosotros estamos pensando en una democracia organizada desde abajo, como se dice, con los de abajo y para los de abajo, y en que el poder de decisión esté distribuido entre los de abajo para que ellos tomen lo que en la Asamblea General, en la primera asamblea de la Revolución Francesa, ¿verdad?, la izquierda propuso. Estaba discutiendo en la Asamblea General si Francia debía ser un reino o una república y en quién debía quedar la soberanía. Y unos dijeron que en el rey y otros que en la república. Pero los que estaban a la izquierda de la Asamblea, que eran los más radicales, y ahí viene la palabra, el uso de esa palabra como los más radicales, gritaron, le pidieron la palabra y dijeron, no, la soberanía debe recaer en el pueblo. Y entonces, fíjense ustedes que allí hay un truco que también hacen, y es que declaran que el pueblo nada más son los que tienen dinero y los que saben leer, y que los adultos y que los hombres, por ejemplo, para que las mujeres votaran, tuvieron que pasar tiempo. Entonces la definición del pueblo, ¿cómo es la definición del pueblo? Por ejemplo, en Estados Unidos, al hablar de democracia, generalmente se dice, como nosotros pensamos que lo más avanzado es lo de los griegos, pues sí era lo más avanzado, pero para los dueños de los esclavos, porque los esclavos no votaban, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí estamos al revés, somos los que estamos con los esclavos, a pesar de que nuestro origen no haya sido ese, por una serie de razones, de influencias como las que yo les estaba contando, ¿verdad? No estamos condenados a pensar como la clase de la que venimos, sino a juntarnos con ellos, ¿verdad? Y yo me junté, ¿cómo me junté? Pues a través
cuando estaba en Cuba, como les decía, y que regresé, y el primero que me llamó fue don Samuel, porque me había recomendado el obispo de Cuernavaca, que era un hombre también muy publicista, con el que yo tenía amistad, pues don Samuel no, pero desde todo estoy con ellos y también con los zapatistas. He estado todo el tiempo en escuelita, estuve en una casa en que para ir a excusar tenía yo que andar en la noche caminando, y me acompañaba un comandante, me empezó a decir bien, para que no me cayera. Entonces hay esa posibilidad, ¿no? Que podemos usar la palabra para organizarnos, y para organizarnos con los de abajo, para los de abajo, y para organizarnos con una nueva democracia en que la toma de decisiones se haga con los valores que el socialismo ha adquirido en este tiempo, porque en los tiempos de Lenin o de Mao, etc., no se le daba tanta importancia, por ejemplo, a los derechos de la mujer, y ahora sí se los damos, y se los debemos ya, y a los derechos homosexuales, de los transexuales, y al derecho de los niños, de los viejos, ¿no? También, y bueno, entonces se ha venido enriqueciendo todo esto muchísimo, y debemos darnos cuenta que debemos transmitir ese concepto nuevo de la democracia y ese concepto nuevo del socialismo, no quedarnos con conceptos fijos, sino darnos cuenta que todo esto es histórico y que hay un mínimo grado de libertad que tenemos dentro del determinismo de nuestra clase o de nuestro origen, pero con ese pequeño margen de libertad podemos hacer muchas cosas y definir nuestra vida con una gran energía al lado de ellos y con ellos y para ellos. La primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? La de cómo la compañera cómo aterrizar en lo cotidiano. ¿De qué hacer? Los que están oyendo aquí, ¿qué pueden hacer frente a lo que ustedes están diciendo? No, yo creo que era cómo organizarse, ¿no? Sí. ¿Cómo organizarse? ¿Cómo organizarse? Sí, ¿cómo organizarse? Bueno, hay una situación que ahorita, escuchando lo que se acaba de decir, compañeros, también me asalta a mí algo, viéndolos a ustedes también en ese sentido, para caminar pues como lo que somos pueblo.